En las casas más tranquilas, donde el reloj marca siempre la hora del té y las cortinas cuelgan impecables, puede esconderse el secreto más oscuro. Esta es una historia de silencios cuidadosamente doblados, de apariencias tan pulcras que casi engañan, pero no a Miss Marple. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. La tarde descendía suavemente sobre el pequeño pueblo de San Eusebio del Valle, donde la rutina se tejía con hilos invisibles de té, conversación y memoria. Fue en esa calma aparente que llegó Miss Marple, con su sombrero discreto y su maleta de tela inglesa. Había recibido una cordial invitación de su antigua amiga, Mercedes Sanz, propietaria de la pensión La Encina, una casa de piedra antigua, con persianas verdes y jazmines en la entrada. Mercedes la recibió con una sonrisa educada, los labios tensos, el moño bien peinado. Su abrazo fue correcto, medido, casi como el de una anfitriona que agradece el prestigio que trae la visita de una dama inglesa. Miss Marple, por su parte, respondió con esa calidez templada que solo ella sabía dosificar. Observaba más de lo que hablaba. La pensión parecía encantadora, cuidadosamente limpia, con un leve olor a lavanda y a muebles encerados. Todo estaba en su sitio, quizás demasiado en su sitio. Una señora de edad, como Miss Marple, sabía distinguir entre orden genuino y orden impuesto. Tras dejar su maleta en la habitación asignada, se sirvió una taza de té mientras contemplaba el jardín desde el corredor. Y aunque no lo expresó, ya en ese primer instante, algo, no supo qué, le hizo fruncir apenas el ceño, como si una nota desafinada flotara, invisible, en la melodía de aquella tranquilidad rural. Mercedes Sanz era una mujer que hablaba con frases impecables, siempre adornadas con diminutivos. Una tacita, una charlita, un paseíto. Pero bajo esa dulzura domesticada había un tono firme, casi férreo. Mientras guiaba a Miss Marple por la casa, explicando horarios, costumbres y los pequeños rituales de cada jornada, quedaba claro que todo estaba bajo su control. Aquí las cosas se hacen con cierta disciplina, dijo mientras ajustaba el mantel con un gesto automático. La tranquilidad se construye, querida Jane. Miss Marple asintió, pero sus ojos se posaron en los cojines perfectamente alineados del sofá, en las cortinas simétricamente dobladas, en los floreros sin una sola hoja caída. Había algo antinatural en ese equilibrio, un orden no nacido del hábito, sino de una necesidad imperiosa. Y fue en ese susurro de rigidez donde gestos dicen más que las palabras. La señora Elvira Almenara era una viuda joven, siempre vestida con un luto elegante, labios rojos y un perfume persistente que parecía llenar el aire más allá de su presencia. Se sentaba con la espalda recta, hablaba poco, pero observaba mucho. El joven Tomás Soria era un pintor, o al menos así se presentaba. Tenía manos manchadas de óleo, mirada evasiva y una risa nerviosa que se deslizaba como disculpa tras cada frase. Y el coronel Arturo Camargo, ya jubilado, era un caballero de modales intachables. Se expresaba con precisión casi militar, pero a veces sus silencios eran más elocuentes que sus palabras. Miraba a todos como si midiera la estrategia de una partida de ajedrez. Todos parecían llevar consigo una historia que no querían compartir, como si se hubieran refugiado en la pensión para olvidar o para ocultar. Y Miss Marple, con su labor de punto entre las manos, se limitó a escuchar. Y fue precisamente en ese silencio compartido donde empezó a trazar, muy suavemente, los primeros hilos de duda. La cena fue servida puntualmente a las 8. Mercedes insistía en que la puntualidad era el primer gesto de civilización. La mesa estaba puesta con esmero, cubiertos relucientes, servilletas dobladas en triángulo perfecto y una sopa de puerros que humeaba con humildad. Miss Marple notó cómo se repartían las palabras. El coronel evitaba mirar a Elvira,
Tomás hablaba más con las manos que con la boca, derramando una vez el agua sin querer, y Mercedes, siempre sonriente, corregía imperfecciones invisibles, el ángulo de una servilleta, la posición de una cuchara. Cuando se mencionó una huésped anterior, una tal Clara que había estado allí semanas atrás, el ambiente pareció congelarse brevemente. Mercedes se apresuró a cambiar de tema. Fue solo un segundo, pero la tensión fue perceptible, como una corriente que recorriera el mantel. Miss Marple no preguntó. No necesitaba hacerlo. Sabía que el silencio era un lenguaje que con paciencia podía aprenderse a leer. Tras la cena, Mercedes desapareció por unos minutos en la cocina. Cuando regresó lo hizo con una sonrisa tan tranquila como su peinado. Miss Marple, en cambio, aprovechó para estirar las piernas por el pasillo que llevaba al lavadero. Allí, colgado con una precisión casi quirúrgica, estaba un delantal blanco. Limpio, sin una sola arruga, los cordones cruzados y anudados con simetría. Parecía más una pieza de museo que una prenda de trabajo. La escena tenía algo de artificial, como si hubiese sido colocada no por uso, sino para ser vista. Miss Marple lo observó un largo instante, como si esperara que el delantal dijera algo. No lo hizo, pero su quietud, su pulcritud exagerada, hablaba con una voz más tenue que el pensamiento. Al día siguiente, durante el desayuno, Miss Marple elogió el pan casero y preguntó con tono casual si Mercedes cocinaba siempre con tanto esmero. «Desde luego», respondió la anfitriona con orgullo, «aunque yo misma no preparo mucho. Dejo las tareas a Adela, la cocinera. Eso sí, le exijo orden. Un delantal bien colgado dice mucho sobre la persona, ¿no cree?» Miss Marple sonrió con gentileza, pero en su interior una alarma silenciosa se encendió. No había visto a Adela la noche anterior, y sin embargo, el delantal había sido colgado como si ella misma lo hubiese hecho. La mención del orden, tan enfática, le pareció más una defensa que una costumbre. Yo, en cambio, dijo Miss Marple mientras revolvía el té, soy bastante desordenada cuando estoy sola. Me parece más humano. Mercedes no respondió de inmediato. Solo asintió, como si no supiera qué hacer con esa afirmación. Esa noche, antes de dormir, Miss Marple dejó la lámpara encendida y se acercó a la ventana de su habitación. El jardín estaba oscuro, pero la luz de la cocina seguía encendida. Las sombras de los árboles se proyectaban en la tierra como dedos alargados. Entonces, una figura cruzó sigilosamente el jardín. No era Mercedes, ni parecía ser Adela. Se movía con cuidado, como quien conoce el terreno y no desea ser oído. El resplandor de la cocina tembló brevemente, luego se apagó. Miss Marple no dijo nada, cerró la cortina con suavidad, apagó la luz y se sentó en el borde de la cama. Un pensamiento persistente la acompañó mientras acomodaba su almohada. ¿Por qué alguien se movería en la noche si todo estaba en perfecto orden? Tras la merienda, la casa volvió a su ritmo pausado. Los pasos eran lentos, las voces breves y los relojes, como siempre, marcaban la misma puntualidad reconfortante. Miss Marple sentada en el porche con sus habitaciones. La brisa traía olor a romero, y los geranios se mecían apenas. Fue entonces cuando se oyó el grito, breve, agudo, femenino, un eco que cortó la calma de la casa como un cuchillo sobre una tela. El ruido de pasos apresurados se mezcló con exclamaciones y puertas que se abrían de golpe, y de pronto todo se concentró en un punto, la cocina. La escena, al llegar Miss Marple, ya estaba rodeada de rostros tensos. Clara Belver yacía en el suelo, el cuerpo torcido en un ángulo impropio, la cara hacia arriba, los ojos abiertos, una expresión congelada en una mezcla de sorpresa y algo más indefinible. El brazo derecho extendido hacia la alacena, donde sobresalía un frasco de azúcar ligeramente ladeado. Adela, la cocinera, estaba pálida. Fue ella quien había encontrado el cuerpo. Murmuraba frases inconexas,
mientras Mercedes intentaba calmarla con voz severa, más interesada en el control de la situación que en el consuelo de su empleada. Miss Marple, sin acercarse demasiado, observó. Había una taza rota en el suelo, un reguero de té, y 2 migas junto al borde del mueble. Todo parecía una escena accidental, y sin embargo, esa expresión detenida en el rostro de Clara no era de simple caída. Era de algo visto en el último segundo, y por algún motivo que aún no podía explicar, Jane Marple supo que aquello no era solo una muerte. El médico del pueblo, don Ernesto Valdés, llegó 20 minutos después, jadeando un poco por la prisa. Examinó el cuerpo con manos expertas y rostro neutral. Su veredicto fue simple: una caída desafortunada, el cráneo golpeado contra la encimera, posiblemente al resbalar. Mercedes asintió con alivio, casi con prisa, como si confirmara una hipótesis previamente deseada. «Pobre Clara», dijo. Ya llevaba días algo distraída. Las escaleras, los suelos, uno a veces olvida lo frágil que somos. Miss Marple no dijo nada, pero pensaba en la rigidez del cuerpo, en la taza intacta en el estante, en el frasco de azúcar a medio salir. Nada en esa cocina parecía haber sido interrumpido por una caída real. Todo parecía colocado. Don Ernesto, por su parte, no era hombre de complicaciones. Recomendó avisar a un familiar y permitir que las autoridades cerraran el caso con discreción. Pero Jane Marple, sentada junto a la ventana, ya había comenzado su propio examen, hecho de silencios, miradas y un recuerdo que aún no lograba atrapar del todo. La conmoción recorrió la pensión como una sombra inesperada. Elvira Almenara fue la primera en encerrarse en su habitación, alegando mareo. Tomás Soria deambulaba por el corredor con pasos inquietos, y el coronel Camargo se mantenía en silencio, de pie junto al piano, observando un punto fijo en la pared. Miss Marple, con su habitual discreción, prestó atención a lo que no se decía. Adela apenas levantaba la vista, y Tomás evitaba por completo mirar hacia la cocina. En su rostro no había pena, sino algo más incómodo, culpa o temor. Mercedes, sin embargo, continuaba hablando, organizando, dirigiendo. Daba instrucciones como quien barre un problema bajo la alfombra. La naturalidad con que retomó las tareas cotidianas fue, para Miss Marple, el gesto más revelador de todos. A veces, el horror no es lo que alguien muestra, sino lo que oculta con eficiencia. Mientras el cuerpo era retirado por los servicios forenses y la casa quedaba envuelta en una calma artificial, Miss Marple volvió a pasar por el lavadero. Y allí estaba, el delantal blanco, exactamente en el mismo lugar donde lo había visto la noche anterior. Limpio, sin una arruga, ni una gota de sangre, ni una mota de harina. Cualquiera que hubiera asistido en la cocina durante la preparación del té habría usado ese delantal. Pero Clara no lo tenía puesto al momento de la muerte. Tampoco Adela. Entonces, ¿quién lo colgó? ¿Y cuándo? Miss Marple se inclinó apenas, como si admirara el orden, pero en su mente, el delantal ya no era una prenda, era una coartada. ¿Quién necesitaba mostrar que todo estaba en orden, incluso después de una muerte? Días antes, Clara había compartido con Miss Marple una breve conversación sobre la cocina. Le había confesado que le gustaba preparar sus propias infusiones. «Me relaja», había dicho, aunque a Mercedes no le hace gracia que me meta en su espacio. Recordó también que Clara prefería colocar el té en la alacena de la izquierda, junto a los frascos de especias, y que solía usar una taza color crema, no la blanca con flores que apareció rota junto al cuerpo. El brazo extendido hacia el frasco de azúcar parecía indicar que Clara buscaba algo en ese momento. Pero si había caído, ¿por qué no derribó los frascos de al lado? ¿Por qué el azucarero estaba apenas movido? Miss Marple sentía que esa escena estaba pensada para quien la viera, no para quien la vivió. Como si alguien hubiera reconstruido la historia, con piezas que no encajaban. Cuchillo largo, de mango oscuro, perfectamente limpio, reluciente incluso bajo la tenue luz. No parecía haber sido usado para cortar pan, demasiado afilado, ni para untar mantequilla, y sin embargo estaba ahí, como si hubiera sido colocado a propósito. «¿Este cuchillo siempre está aquí?»,
Preguntó como quien no da importancia. Adela se encogió de hombros. Lo trajo la señora hace poco, creo. No lo usamos mucho. Corta demasiado. Miss Marple no dijo más, pero algo en esa respuesta le pareció inquietante. ¿Para qué tener un cuchillo que corta demasiado en una cocina que presume de orden? Más aún, ¿por qué ese cuchillo, precisamente ese, no tenía ni una sola marca de uso? Esa noche la casa recuperó una paz incómoda. Los pasos eran más lentos, los saludos más breves, y los relojes seguían marcando la misma puntualidad. Mercedes cerró las puertas con su rutina habitual, y Adela fregó el suelo con una dedicación casi ritual. Miss Marple paseó brevemente por la galería, y mientras volvía a su habitación, se detuvo un instante frente a la cocina. La estancia estaba cerrada, limpia, como si nunca hubiese ocurrido nada. Ni olor a té, ni migas en el suelo. El frasco de azúcar había sido devuelto a su lugar, el cuchillo desaparecido del cajón, y el delantal, sí, seguía allí, colgado, inmaculado, y fue entonces cuando lo comprendió. No era la sangre lo que se había limpiado con tanto esmero, sino la escena entera, como si alguien hubiese intentado borrar no un accidente, sino una intención. Miss Marple regresó a su habitación en silencio. El viento agitaba apenas las cortinas, y en el fondo de su pensamiento, una certeza empezaba a tomar forma, porque cuando todo está demasiado limpio, es que alguien quiere ocultar lo sucio. La mañana se levantó con un cielo pálido y un aire levemente fresco que recorría la casa, como si también quisiera olvidarse de la noche anterior. La pensión La Encina respiraba un ritmo mecánico, como si la disciplina pudiera disolver el peso de una muerte inesperada. Mercedes mantenía el mismo tono cordial, el mismo paso rápido por el comedor, la misma sonrisa contenida. Pero Miss Marple, que jamás se fiaba de las apariencias, advirtió las minucias. El café se sirvió más diluido, el periódico, que solía dejarse en la mesita del salón, no apareció. Adela tardó más de lo usual en traer las tostadas y sus pasos por la cocina eran menos firmes. Cada huésped intentaba fingir normalidad, pero la casa entera parecía envuelta en un velo sutil de disimulo. No era solo el luto por Clara, era el miedo a lo que esa muerte podía haber revelado. Y Miss Marple, sin dejar de mover su aguja de ganchillo, comprendió que el verdadero enigma no estaba en lo que se decía, sino en lo que nadie se atrevía a nombrar. Tomás Soria había declarado ser pintor de paisajes, aunque sus manos no mostraban signos recientes de óleo ni de carboncillo. Desde el día anterior, su nerviosismo se había vuelto más evidente. Bajaba a desayunar con los ojos rojos, apenas probaba el pan, y respondía con monosílabos, pero lo más significativo era su mirada. Evitábalo los ojos de los demás con un esfuerzo que rozaba la torpeza. Miss Marple le dirigió una observación amable sobre la luz matinal del jardín, insinuando que sería una buena escena para pintar. «Sí, tal vez», murmuró él, «pero hoy no tengo ganas de nada». Mientras hablaba, sus dedos giraban una cucharilla con insistencia. Parecía más atento a lo que ocurría en la casa que a cualquier paisaje exterior, como si esperara que algo saliera mal, como si temiera haber visto demasiado. Y Jane Marple, sin dejar de mirarlo, pensó que quien teme mirar de frente suele tener algo que ocultar. Elvira Almenara era una presencia impecable. Cada mañana bajaba vestida con un luto sobrio, maquillaje sutil y un perfume seco que se mezclaba con el aroma del pan tostado. Siempre hablaba con voz mesurada, y cuando se mencionaba la muerte de Clara, asentía con una solemnidad que rozaba la indiferencia. «Las desgracias ocurren», dijo una vez mientras tomaba su té. «No tiene sentido atormentarse». Miss Marple notó que, en cambio, hablaba mucho de sus viajes. Florencia, Estambul, Lisboa, una mujer que recordaba con más viveza la forma de un palacio veneciano que los gestos de su difunto marido.
¿Le resultó duro quedarse sola? Preguntó Miss Marple con tono neutro. Elvira ladeó la cabeza, sin cambiar el gesto. Más bien silencioso, pero ese silencio parecía no dolerle. Más bien le convenía. Y en sus manos, blancas y cuidadas, Miss Marple, mujer que sabe cuál es su sitio. Pero Miss Marple sabía que el miedo también tiene formas cotidianas, y lo que Adela manifestaba no era respeto, era ansiedad. Un temblor en las manos cuando servía el té. Un suspiro contenido cuando alguien nombraba la cocina. Un parpadeo más largo al mencionar a Clara. ¿Estuvo usted con la señorita Belver ayer por la tarde?, preguntó suavemente. Adela negó con la cabeza y luego, tras un instante, añadió: Ella se bastaba sola, no necesitaba a nadie. Pero su tono era extraño, como si con esas palabras intentara convencerse de su propia inocencia, y Miss Marple, sin acusarla de nada, comprendió que Adela había visto algo que no se atrevía a nombrar. Don Arturo Camargo conservaba una presencia imponente. Su andar era recto, su voz firme, su barba perfectamente recortada. Nadie dudaba de su educación ni de su compostura. Pero Miss Marple había conocido a muchos hombres de uniforme, y sabía que el silencio militar a veces ocultaba no honor, sino costumbre. Durante el almuerzo relató su paseo por el pueblo la tarde anterior. Mencionó haber pasado por la iglesia a las 5, aunque estaba cerrada, añadió, como de costumbre los jueves. Miss Marple levantó apenas una ceja. La iglesia no cerraba los jueves, sino los miércoles. Lo sabía porque días atrás ella misma había entrado para dejar unas flores. No dijo nada, pero guardó el dato. El coronel, que jamás parecía perder la compostura, acababa de tropezar en algo tan simple como un día de la semana. Y un hombre tan preciso no suele equivocarse por azar. ¿Qué lo obligaba entonces a mentir sobre algo tan aparentemente banal? Durante el desayuno del día siguiente, Miss Marple observó la mesa con esa atención pausada que no llamaba la atención, pero lo notaba todo. Había una taza que nadie había usado. Estaba colocada con su plato y cucharita, pero al terminar la comida seguía intacta. ¿Falta alguien?, preguntó con naturalidad. Mercedes negó. Todos estaban presentes, pero la taza sobrante seguía allí, como un fantasma que nadie quería ver, y Adela, al retirarla, murmuró algo apenas audible. No se debe decir, no se debe decir. Miss Marple no preguntó, se limitó a anotar el detalle en su mente. Una taza no servida, una frase temblorosa, un nombre ausente, tal vez alguien que no bajó, o alguien que bajó antes de tiempo. En cualquier caso, era una señal. Las piezas empezaban a moverse solas. Esa tarde, sentada en el porche con su labor entre los dedos, Miss Marple repasaba lo ocurrido con la calma de quien teje más que lana. Memoria. Clara Belver, encontrada muerta junto al azucarero, un cuchillo que nadie usaba, un delantal colgado con pulcritud, una cocinera que temía hablar, un coronel que erraba las fechas, un pintor que temía ser visto, una taza sin dueño. Nada de eso por sí solo era prueba, pero tampoco era inocente. Cada gesto, cada silencio, cada omisión formaba parte de un patrón, un tapiz sin bordes aún, pero que empezaba a mostrar un centro. Todos ocultaban algo, sí, pero no lo mismo. Algunos protegían secretos, otros se protegían a sí mismos. El verdadero culpable, pensaba Miss Marple, no sería quien pareciera más nervioso, ni quien callara más. Sería quien mejor supiera fingir normalidad. Y entre la brisa del atardecer y el leve tintinear de su dedal, la anciana se permitió una sonrisa casi imperceptible, porque el juego ya había comenzado, y las fichas, al fin, empezaban a girar solas. Aquel día, la merienda fue servida con puntualidad inglesa. El reloj de péndulo del salón marcó las 5 en punto con un tintineo suave, casi ceremonioso, y los huéspedes fueron ocupando sus asientos alrededor de la mesa, dispuesta con su habitual esmero. Mercedes había dispuesto la vajilla con precisión casi geométrica, 6 tazas, 6 platos de porcelana,
cucharitas pulidas, el mantel almidonado. Todo parecía perfecto, y sin embargo, el ambiente tenía un aire distinto. Los gestos eran pausados en exceso, las sonrisas fugaces, las frases breves. No había conversación espontánea, sino una especie de coreografía incómoda, como si cada uno representara un papel ya ensayado. Incluso el repicar de la cucharilla contra la taza sonaba con una cadencia más medida que de costumbre. Miss Marple, sentada junto a la ventana, no hablaba demasiado, observaba, porque en ese ambiente de aparente armonía, cada sorbo de té y cada silencio eran piezas de un rompecabezas aún sin forma definida, y algo en aquella tarde templada le hacía pensar que quizá una de las piezas más importantes no había sido servida. El más leve borde de humedad. El borde estaba seco, la cucharilla limpia, el plato sin señales de uso. ¿No se utilizó esta?, preguntó con fingida curiosidad. Mercedes miró la taza y frunció el ceño. Debe ser un descuido. Tal vez Adela la colocó de más, pero Miss Marple no lo creyó. Recordaba perfectamente cómo se habían distribuido las tazas, y también recordaba que, al inicio de la merienda, Mercedes había dicho con orgullo: «Todo está medido, uno para cada uno». Entonces, ¿por qué había una taza sin dueño? ¿Y por qué nadie había notado su presencia, salvo ella? Porque si la taza no fue usada, y sin embargo todos afirmaban haber estado presentes, ¿alguien mentía? Fue Tomás Soria quien, con su torpeza habitual, comentó: «Sí, claro, yo estuve aquí todo el rato». Su voz sonó más alta de lo necesario, como si quisiera reafirmar algo que no le habían pedido. Mercedes asintió sin mirarlo, y Elvira sorbió el último trago de té sin intervenir. Solo Miss Marple volvió los ojos hacia él con delicadeza. «¿Recuerda de qué hablábamos cuando entró?», preguntó amablemente. Tomás vaciló un segundo. «Pues, del clima, creo, o del jardín». Pero nadie corroboró esa memoria. Nadie parecía haber notado su entrada. Y en el recuerdo de Miss Marple, él no se había acercado a tomar el té hasta que la bandeja ya estaba casi vacía. Solo entonces se inclinó, tomó una galleta, fingió beber y se retiró con premura. Esa taza sin usar no pertenecía a nadie más. Y sin embargo, Tomás afirmaba con una seguridad vacilante haber estado allí todo el tiempo. Demasiado seguro para ser verdad. Mientras tejía esa noche junto al ventanal del pasillo, Miss Marple volvió a repasar mentalmente la escena de la merienda. Una frase de Elvira Almenara flotó en su memoria. «Este mantel tiene un bordado precioso. Me recuerda a uno que compré en Salamanca». Pero esa observación contradijo lo que Mercedes había dicho a Adela minutos antes, cuando pidió que se usara el de lino, sin bordado, por respeto. Miss Marple lo había oído desde el vestíbulo. Y sin embargo allí estaba Elvira, hablando de flores bordadas en la tela que no debía estar allí. ¿Se equivocó Elvira? ¿O se confundió de conversación? La anciana dama sabía que los errores de ese tipo no eran tan frecuentes cuando se hablaba de algo tan visual. Si Elvira mencionó un bordado, era porque lo había visto. ¿Pero cuándo? ¿Antes de la merienda? ¿O después, cuando el mantel había sido retirado? ¿Y por qué se mezclaban los tiempos? Como en el bordado mismo, los hilos visibles solo contaban parte de la historia. El revés del tejido aún debía descubrirse. Al día siguiente, Miss Marple ayudó a Adela a ordenar la vajilla mientras conversaban sobre temas triviales: la lavanda del jardín, los precios de la mantequilla, el calor inusual. En medio de ese murmullo cotidiano, Adela, con voz temblorosa, dejó escapar una observación. «Ayer faltaba una servilleta». «¿Una?», repitió Miss Marple con fingido desconcierto. «Sí, y una cucharita. Las conté como siempre, pero nadie pareció notarlo». Miss Marple no dijo nada por unos segundos.
La rutina de Adela era conocida por su exactitud. Colocar una servilleta por persona era un gesto tan automático como preparar el té. Que una faltara indicaba que alguien había retirado la suya antes, o que nunca llegó a usarla. ¿Y si esa taza intacta correspondía precisamente a la servilleta desaparecida? En los detalles más mínimos, el orden doméstico revelaba fisuras. Como si alguien hubiera entrado en la escena antes o después de lo permitido, dejando una huella apenas perceptible, pero definitiva. Esa misma mañana, en el jardín, el coronel Camargo se detuvo junto a Miss Marple mientras ella recogía algunas flores para un jarrón. ¿Ha oído al ruiseñor esta mañana?, preguntó con tono amistoso. No, no lo he escuchado hoy, respondió ella. ¿A qué hora cantó? Poco antes de las 6, mientras paseaba por el sendero. Siempre canta en ese árbol. Es puntual como un soldado. Miss Marple sonrió con cortesía, pero anotó el detalle. Sabía, porque lo había verificado con el jardinero el día anterior, que el ruiseñor solía cantar al anochecer, no al alba. Y además, una pequeña conversación con Adela había revelado que esa mañana el coronel bajó a desayunar antes de que el reloj marcara las 6 sin pasar por el jardín. ¿Confusión? Tal vez. Pero un hombre que se jactaba de recordar los horarios de los trenes y los turnos del ejército, mencionada por ninguno de los presentes durante toda la hora del té. Ni una palabra, ni una pregunta sobre su paradero. Nadie dijo, Clara llegará tarde, ni, ¿alguien la ha visto? Era como si su ausencia ya estuviera aceptada. Como si supieran, aunque no lo dijeran, que Clara no iba a bajar. Esa omisión colectiva era más reveladora que cualquier declaración, porque los silencios consensuados no se improvisan. Y Miss Marple, sentada con su labor entre las manos, supo entonces que la mentira no estaba solo en una taza intacta o en una frase torpe. Estaba en todo lo que no se dijo. La mañana amaneció envuelta en una neblina tenue que se deslizaba por los setos del jardín, como si la casa misma no quisiera despertar del todo. En la cocina, el aroma del café y del pan recién hecho no alcanzaba a suavizar la tensión flotante. Adela se movía entre fogones con una rigidez inusual. Sus manos temblaban apenas al cortar el pan, y evitaba mirar a los ojos a cualquiera que cruzara el umbral. Miss Marple observaba en silencio desde la cabecera de la mesa, con el mantel blanco extendido frente a ella, como una página por llenar. La cocinera, que siempre había sido eficiente aunque reservada, parecía esta vez doblegada por un peso invisible. Cada paso suyo dejaba una huella de nerviosismo que ni siquiera el tintinear de la vajilla conseguía disimular. No era solo el recuerdo de Clara lo que flotaba en el aire, era el temor a lo que pudiera salir a la superficie. Y en medio de ese desayuno medido, Jane Marple empezó a sospechar que alguien sabía mucho más de lo que decía y que no tardaría en desbordarse. La conversación derivó hacia asuntos triviales. Mercedes hablaba de la sequía que afectaba al huerto y de lo costoso que era conseguir buenos tomates ese año. Adela, en su intento por mantener la compostura, se unió con una frase mal hilada sobre los trabajos de cocina y los utensilios que comenzaban a deteriorarse. Y además, las tijeras. Las encontré rotas ayer por la mañana, dijo como al pasar, mientras colocaba un bol de fruta sobre la mesa. Mercedes la fulminó con la mirada, aunque no dijo palabra. Miss Marple, en cambio, alzó las cejas con interés. ¿Rotas?, repitió con suavidad. ¿Las de cortar carne? Adela se encogió ligeramente de hombros. Las de siempre, las pequeñas, las de cocina, no cortaban nada. Una hoja estaba suelta. La frase quedó flotando. En otro contexto habría pasado desapercibida, pero en esa casa, donde todo se medía con exactitud y nada era dejado al azar, unas tijeras rotas tenían un peso insospechado. ¿Qué pudo cortar a alguien que no quería que volviera a usarse?
Cuando el desayuno hubo terminado y los demás se retiraron, Miss Marple se quedó en la cocina bajo el pretexto de ayudar a secar los platos. Fue entonces, mientras pasaba un paño sobre una tetera, que preguntó con dulzura: «¿Por qué no dijo nada ayer, Adela?». La cocinera bajó aún más la mirada, su voz reducida a un hilo. «No me pareció apropiado. No quería molestar. No era cosa mía decirlo». «¿Molestar a quién?», insistió Miss Marple, aunque su tono seguía siendo apacible. Adela no respondió de inmediato. Se limitó a girar el cuchillo que tenía entre las manos, distraída, como si el metal tuviera las respuestas que no se atrevía a dar. Finalmente murmuró: «Doña Mercedes se pone nerviosa cuando las cosas no están donde deben estar». Y en ese temor tan simple, tan doméstico, Miss Marple adivinó una verdad más profunda. Alguien había aprendido a callar, por costumbre. Mientras Adela fregaba en silencio, Miss Marple volvió a pensar en la escena del crimen. Recordaba con nitidez cada detalle de la cocina donde encontraron a Clara Belver. La sangre era poca, apenas visible. El golpe, según el médico, había sido limpio, demasiado limpio. Y sin embargo el cuchillo de pan, de hoja larga y dentada, reposaba intacto sobre la encimera. Brillante, seco, sin un solo rastro. Pero Clara, según Adela, siempre lo usaba para cortar las rebanadas de la tarde. Era su herramienta preferida. Miss Marple revisó mentalmente los utensilios vistos ese día. El cuchillo estaba allí, sí, pero algo faltaba. Algo más pequeño, algo que normalmente estaría a mano, y sin embargo no lo estaba. Una cuchilla ligera, de hoja más corta, tal vez unas tijeras. Y si alguien había querido hacer pasar una herida por una caída, qué mejor que eliminar el instrumento real y sustituirlo por uno que no dejó marcas. Esa tarde en el salón, el coronel Camargo comentó que había oído un ruido metálico la noche anterior, procedente de la cocina. Sonó como una bandeja cayendo. Explicó con su tono grave. No le di importancia. Estaba leyendo junto a la ventana. Sería Adela. No quería incomodar, pero Adela había estado en su habitación a esa hora, y según lo comentado por Mercedes esa mañana, todos los utensilios estaban en su sitio. No faltaba ninguna bandeja. El sonido, fuera lo que fuera, había existido solo en el relato del coronel. ¿Fue una invención? ¿O acaso el coronel había oído algo que no podía contar con exactitud? Más tarde, mientras Mercedes mostraba con orgullo los manteles recién planchados, Miss Marple aprovechó para inspeccionar uno en particular, el que había sido usado el día del crimen. Era de lino blanco, con un bordado sencillo en las esquinas. Había sido lavado y almidonado con cuidado, pero aún así, la vista entrenada de Jane detectó una irregularidad. En uno de los pliegues, junto al borde, había una pequeña rotura, no más grande que la cabeza de un alfiler. No parecía reciente, pero tampoco estaba allí días antes. La tela presentaba un corte limpio, hecho con algo puntiagudo y afilado. ¿Este mantel lo encontró manchado?, preguntó con dulzura. Mercedes negó con la cabeza. No, solo un poco húmedo. Clara era pulcra. Miss Marple no respondió, pero sabía que una tela rasgada no mentía. Alguien, en algún momento, había ejercido fuerza sobre ese lino, y no con una bandeja. Esa noche, mientras tejía en su rincón habitual junto al ventanal, Miss Marple reflexionaba. No eran los grandes gestos los que revelaban el crimen, no la sangre, ni el grito, ni el cuerpo. Eran las cosas pequeñas, una servilleta ausente, una cuchara sin usar, unas tijeras rotas, una tela que ya no era entera. Los crímenes, pensaba, no se ocultan con gritos ni con coartadas, se esconden entre los detalles que todos consideran insignificantes, porque el asesino, por hábil que sea, no puede recordar cada cosa que ha tocado. Y en esa noche de silencio contenido, Miss Marple supo que la verdad comenzaba a asomar, no por lo que se había dicho, sino por lo que los demás habían olvidado que dejaron atrás. El sol de media tarde entraba con suavidad por la galería principal de la pensión.
pintando rectángulos de luz sobre el suelo encerado. Miss Marple, en busca de una revista para distraer la espera antes del té, removió sin prisa una pila de viejos ejemplares de jardinería. Entre los artículos sobre rosales y consejos para injertar perales, algo llamó su atención. Un sobre ligeramente amarillento, sin abrir, apenas visible entre las páginas de la horticultura práctica. Lo tomó con delicadeza. La dirección estaba escrita con una caligrafía firme y elegante. Señorita Clara Bellver, Pensión La Encina. Sin tachaduras, sin marcas del correo devuelto. El matasellos mostraba una fecha clara, 3 días antes de la muerte de Clara. Miss Marple sintió una punzada de intuición. Aquella carta no era un simple olvido doméstico. Si había sido entregada a tiempo, ¿por qué no llegó nunca a manos de su destinataria? ¿Y por qué estaba escondida entre revistas que nadie parecía haber leído en semanas? Lo que parecía un descuido comenzaba a insinuarse como una omisión muy calculada. Ya en la intimidad de su habitación, Miss Marple examinó el sobre con más detenimiento. Al abrirlo no hubo sorpresas en cuanto al remitente. E. Almenara, anotado en letra cursiva y discreta. Dentro la carta desplegaba un contenido breve, pero cargado de subtexto. No hablaba de condolencias ni de recetas, sino de un asunto no resuelto entre ambas mujeres. El tono era frío, pero cuidadosamente medido. Hablaba de una situación desagradable y de comentarios que han llegado a mí. Mencionaba que sería preferible que Clara se marchara de la pensión antes del fin de semana, por el bien de todos los implicados. No se ofrecía explicación, pero sí una amenaza velada. Espero no verme obligada a actuar con mayor contundencia. Miss Marple frunció ligeramente el ceño. No era el estilo habitual de la elegante viuda, que tan bien dominaba el arte de la indiferencia educada. Esta carta, por el contrario, mostraba nerviosismo disfrazado de cortesía. Y lo más inquietante, si Elvira había enviado esa carta 3 días antes del crimen, ¿qué temía que Clara revelara? La coincidencia rara vez es inocente en casas donde el crimen ha hecho su aparición. Por eso, cuando Adela se acercó a Miss Marple esa misma tarde con la expresión contenida y un sobre en la mano, la anciana no se sorprendió. «Lo encontré en el cajón de los cubiertos, señora», dijo en voz baja. No quise decir nada antes. No sabía si era importante. Era otro sobre sin abrir, esta vez dirigido a Tomás Soria. El matasellos, idéntico al anterior, confirmaba que fue entregado el mismo día que la existencia. Y nuevamente surgía la misma pregunta. ¿Quién había interceptado estas cartas? ¿Y por qué estaban ocultas en los rincones menos probables de la casa? 2 sobres olvidados no eran un accidente. Eran un patrón. Y alguien dentro de la pensión los había hecho desaparecer, antes de que revelaran algo más peligroso que el contenido mismo. Movida por su firme confianza en los detalles más banales de la vida cotidiana, Miss Marple se dirigió esa misma mañana a la oficina de correos del pueblo. La señora Tadeo, responsable del lugar desde hacía casi una década, la recibió con una sonrisa cordial y una taza de té a medio beber. Con el tono más amable posible, Miss Marple inquirió sobre las cartas dirigidas a la pensión. ¿Recuerda si estas fueron entregadas el lunes?, preguntó mostrando los sobres. La mujer no dudó. Claro que sí. Llegaron con la bolsa matutina. Las entregó el chico nuevo, Mateo, como siempre, a eso de las 10. ¿Y él las entregó personalmente a doña Mercedes? Eso me dijo. Ella siempre las recoge en la puerta. No se fía de que las dejen en la mesa, y con razón. Miss Marple asintió, sin dejar traslucir su pensamiento. Si las cartas habían sido entregadas puntualmente, y Mercedes las había recibido como de costumbre, ¿cómo habían acabado olvidadas en una revista y en un cajón? Alguien había interrumpido la rutina. Alguien que necesitaba desesperadamente que esos mensajes no fueran leídos. De regreso a la pensión, Miss Marple encontró a Mercedes en la sala de costura, ordenando ovillos de hilo con meticulosidad casi teatral. Se acercó y, con su estilo habitual de conversación envolvente, dejó caer la cuestión.
Parece que 2 cartas llegaron y nunca fueron entregadas. ¿Qué cosa más extraña, no cree? Mercedes se irguió con una expresión que oscilaba entre la sorpresa fingida y la irritación contenida. ¿Cartas? No he visto ninguna, aunque, ahora que lo menciona, quizá quedaron en el escritorio. He tenido tantos papeles estos días. El notario, las cuentas del gas. Su tono era defensivo, y sus manos se movían con mayor rapidez, como si los ovillos necesitaran ser apretados hasta la extenuación. Sí, seguro fue eso, un desliz. Ya sabe cómo son estas cosas. Pero Miss Marple sabía muy bien cómo no eran estas cosas. Mercedes no era mujer de olvidos, su orden era casi obsesivo, y nada, mucho menos un sobre, quedaba fuera de lugar por accidente. Y entonces, ¿qué clase de desorden era ese? Que solo afectaba al correo comprometedor. Ya en la tranquilidad de su habitación, Miss Marple abrió cuidadosamente la carta dirigida a Tomás. Era de Clara Bellver. El tono era más encendido que en la de Elvira. Clara se refería a los cuadros falsificados, a los pagos en efectivo que no se declaran y a la amenaza que recibí en la cocina. No acusaba directamente a Tomás, pero insinuaba que sabía más de lo que decía. Terminaba con una frase alarmante. No me iré de aquí sin aclararlo todo, aunque eso me cueste la comodidad de algunos. La carta de Elvira y la de Clara se complementaban con una precisión inquietante. Una hablaba del deseo de silenciar, la otra de la intención de hablar. Miss Marple, con su instinto ya en plena actividad, comenzó a ver los hilos de una trama más amplia. Las cartas no eran solo advertencias o confesiones, eran piezas que, unidas, revelaban una red de intereses, miedo y control, y en esa red alguien había decidido que Clara debía callar, para siempre. De vuelta al porche con su labor entre las manos y el sonido distante de la fuente del jardín, Miss Marple reflexionó. Las cartas ocultas no solo revelaban información, revelaban voluntad. Alguien dentro de la casa había querido controlar lo que se sabía, lo que se callaba, y a quien se silenciaba. No se trataba de olvidar sobres, se trataba de evitar consecuencias. Las cartas en sí mismas no eran peligrosas, lo eran sus destinatarios, y si alguien se había tomado tantas molestias para ocultarlas, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar con tal de que no llegaran nunca a su destino? La mayoría de los presentes ya no recordaban el delantal. Para ellos no era más que un objeto común, parte del decorado doméstico de la cocina, colgado en su clavo junto a los utensilios de uso diario. Sin embargo, para Miss Marple, aquel delantal blanco e inmaculado se alzaba como una nota desafinada en la partitura del crimen. Estaba perfectamente doblado en sus bordes, sin una sola arruga visible, colgado con una meticulosidad casi reverencial. A simple vista, nadie habría reparado en él. Pero ella sí, porque si algo sabía con certeza, era que los detalles pequeños, aquellos que la mayoría desprecia, son los que más hablan. La escena del crimen había estado Momento de aparente informalidad. Miss Marple se acercó a Adela, quien pelaba patatas con aire distraído. Con suavidad, comenzó una conversación sobre rutinas domésticas, un terreno seguro para cualquier ama de casa. Siempre me ha parecido admirable la constancia en las tareas del hogar, dijo Miss Marple, mientras observaba el movimiento de la cuchilla. ¿Usted cuelga siempre el delantal en el mismo sitio? Oh, sí, señora, respondió Adela con una sonrisa automática. Al terminar lo dejo bien colgado. No soporto ver la cocina desordenada. ¿Incluso esa mañana? Adela dudó apenas un segundo, lo suficiente para que Miss Marple lo notara. Sí, claro, como siempre, después de servir el desayuno. Pero Miss Marple recordaba la posición del cadáver, el charco de café derramado, la taza rota cerca del umbral, y el hecho de que, a esa hora, Adela aún no había tenido tiempo de volver a la cocina. Entonces, ¿cómo explicar que el delantal ya colgaba limpio y perfecto cuando llegó la policía? Ya a solas, Miss Marple se acercó al delantal. Fingiendo revisar los ganchos de la pared, deslizó sus dedos sobre el borde superior del paño. Fue entonces cuando lo notó.
Uno de los tirantes presentaba un pliegue minúsculo, apenas perceptible a simple vista, pero inequívoco al tacto. No era una arruga del uso, era un doblez torcido, como los que se forman cuando alguien cuelga algo deprisa y luego intenta corregirlo sin descolgarlo del todo. Miss Marple conocía ese gesto. Era propio de quien quiere simular tranquilidad, pero ha actuado con urgencia. No se trataba de negligencia, sino de una corrección rápida, quizá hecha justo antes de que llegara alguien a la cocina. Ese pliegue, como un hilo suelto en un tejido meticuloso, insinuaba que el orden aparente había sido fabricado. ¿Qué se intentaba disimular? Volviendo sobre sus recuerdos, Miss Marple reconstruyó mentalmente la escena. El cadáver, desplomado junto a la alacena, el aroma del pan tostado aún presente en el aire, y el delantal, perfectamente dispuesto, sin una mancha, sin un rastro de prisa. Pero si Adela no lo había colgado antes del crimen, ¿quién lo hizo después? Y, más importante aún, ¿por qué? El delantal había sido colgado para simular normalidad. Era un mensaje silencioso. Aquí no ha pasado nada fuera de lo común. Una cocina impecable, una rutina cumplida. Pero esa ilusión tenía un propósito claro: desviar la atención. Alguien quería borrar el rastro del desorden. Quería que pareciera que todo había seguido su curso hasta el trágico descubrimiento. Sin embargo, esa limpieza fingida no era más que un disfraz, y Miss Marple, acostumbrada a ver a través de las apariencias, ya intuía quién necesitaba que la cocina pareciera tan serena. Mientras tomaba su té con lentitud, Miss Marple meditó sobre el significado profundo de aquel delantal. No era solo una prenda utilitaria. En pueblos como St. Mary Mead, y también en esta casa de huéspedes, el delantal era emblema de orden, decencia y deber cumplido. Lo llevaba la mujer que cuidaba, cocinaba, organizaba. Una prenda que protegía el vestido y también el honor doméstico. Manipularlo era por tanto manipular una imagen. Colgarlo perfectamente era declarar que la mujer de la casa había cumplido con su labor, que nada irregular había ocurrido, que todo seguía su curso, pero en esa imagen había una grieta, porque el crimen no fue obra de caos, fue una acción premeditada. Y alguien, probablemente alguien con conocimiento de los rituales femeninos, entendió que el delantal debía estar en su sitio para evitar sospechas. La pregunta era, ¿quién, en esta casa, necesitaba proteger esa imagen y por qué? Revisando mentalmente la secuencia de los hechos, Miss Marple comprendió otro matiz revelador. El delantal no había sido arrojado ni colgado con prisas torpes. Su pliegue, aunque imperfecto, era sutil, los bordes simétricos, la tela estirada. Solo alguien con serenidad, o al menos con sangre fría, podía haberlo dispuesto así. Eso descartaba un acto impulsivo, fruto del pánico. Quien colgó el delantal lo hizo con plena conciencia del entorno. Conocía bien la cocina, sabía dónde colgarlo para que pareciera rutinario, y sobre todo, sabía qué significaría que estuviera en su sitio, que nadie haría preguntas. Miss Marple tomó nota mental de ese perfil, no un forastero improvisado, sino alguien que conocía los gestos cotidianos de la casa, alguien que quería que el crimen pareciera una interrupción repentina, cuando en realidad reveló el crimen, pensó, repitiéndose la frase como una costura que se repasa. Fue el exceso de orden. La escena había sido demasiado perfecta. Cada elemento estaba donde debía estar, salvo la víctima. Y en esa perfección residía la trampa. Porque quien mata con desesperación deja rastros, pero quien se detiene a colgar un delantal lo hace porque confía en que su mentira será más creíble si se disfraza de rutina. Miss Marple sonrió apenas. La verdad, como siempre, se escondía en los gestos pequeños, y esta vez la había delatado un simple trozo de tela blanca. A primera vista, la habitación de Clara Belver conservaba la atmósfera de una joven meticulosa. Todo parecía estar en orden. La colcha estirada, los libros alineados según tamaño, una taza de porcelana olvidada sobre la mesita, pero Miss Marple no se dejaba engañar por los aspectos superficiales. Su atención se dirigió
casi instintivamente, a la papelera situada junto al escritorio. Entre envoltorios de caramelos y fragmentos de papel rasgado, extrajo con delicadeza una hoja mal doblada, arrugada con rabia o temor. La extendió con paciencia, alisándola sobre la palma. No era una carta, ni una nota personal. Era una página contable, arrancada de una libreta de columnas. Fechas, cantidades, anotaciones breves. Pero no eran sumas sin importancia. Una cifra repetida le llamó la atención. 270 libras, escrita 2 veces, seguida de una línea tachada y una cifra menor, 195 libras. El trazo, nervioso. ¿Clara hacía cuentas que no cuadraban? ¿Qué significaban esos montos? La última línea, casi ilegible, decía: no coincide con lo que dijo ella. Más tarde, en el salón, mientras el reloj de péndulo marcaba las 3, Miss Marple entabló conversación con Elvira Almenara, quien hojeaba una vieja revista ilustrada sin aparente interés. Clara era una muchacha callada, pero no ingenua, dijo Elvira, sin que Miss Marple hubiera formulado pregunta alguna. Sabía muy bien lo que le correspondía por derecho. ¿Se refiere usted a la herencia? Elvira asintió con un gesto seco. Su tía abuela le dejó una pequeña suma. No era gran cosa, pero Clara contaba con ella. Yo misma le ayudé con los trámites. Curiosamente, cuando preguntó si ya había sido cobrada, doña Mercedes le respondió que aún no se había concretado nada. Pero eso era falso. Clara lo sospechaba, y estaba inquieta. Miss Marple la observó con esa mirada serena que hacía confesar a los culpables y tropezar a los inocentes. Si Clara sabía que su herencia había sido manipulada, ¿por qué no lo denunció directamente? En la cocina, el aire olía a manzanilla y al último pan del desayuno. Adela, con el cabello recogido de forma más desordenada que de costumbre, fregaba los platos con gesto ausente. ¿Sabe usted, señora Marple?, dijo de pronto. Hay algo que me tiene nerviosa desde antes de aquello. Miss Marple no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. El cuchillo de pan. El de mango de madera. El que usamos siempre. Desapareció. Lo busqué por toda la cocina. Creí que alguna de las chicas lo habría llevado al jardín para cortar algo, pero no apareció. Y luego... Bueno, luego pasó lo de la señorita Clara. ¿Y desde cuándo notó usted su ausencia? Desde la tarde anterior. Pero no quería parecer una entrometida. Ahora me pregunto si no debí hablar antes. Un cuchillo de pan, largo, pesado. ¿Sería eso lo que Clara había temido sin atreverse a nombrar? Movida por una intuición, Miss Marple inspeccionó los cajones de la cocina cuando nadie más rondaba. Con delicadeza, revisó uno a uno los cuchillos disponibles, mondadores, fileteros, de sierra, hasta que llegó a uno cuya presencia le pareció casi artificial. Era un cuchillo nuevo, demasiado nuevo, sin señales de uso, el mango sin grasa, la hoja sin marcas, como si acabara de ser colocado allí por alguien que quería sustituir discretamente el anterior. Miss Marple pensó en las rutinas domésticas, en la precisión con la que Adela manejaba sus utensilios. Ese cuchillo no pertenecía a la cocina, sino a una escena cuidadosamente montada. Las apariencias una vez más estaban siendo manipuladas. ¿Y si alguien había querido borrar un objeto clave y reemplazarlo por otro más inocente? En el patio trasero, Tomás Soria fumaba con gesto pensativo, mirando el huerto sin verlo. Miss Marple se sentó a su lado con una taza de té que apenas probó. La noche antes del accidente, dijo él sin que ella lo incitara. Vi a Clara salir de su habitación con una hoja de papel en la mano. Parecía decidida. Pensé que iba al baño o a la cocina, pero no fue así. Se quedó en el pasillo unos segundos, como dudando, y luego giró hacia... Peor. ¿Era esa hoja la que había terminado arrugada en la papelera? ¿O existía otra que aún no había sido encontrada? Miss Marple, como siempre, recurría a sus antiguos contactos con la discreción que la caracterizaba. En esta ocasión, se trataba del señor Bellington, empleado del banco local,
quien no tenía reparo en revisarle unos números por pura curiosidad doméstica, como él mismo dijo. Las cifras de la hoja arrugada no tardaron en adquirir sentido. Todas correspondían a movimientos recientes en la cuenta de doña Mercedes, extracciones en efectivo, montos redondeados, fechas intercaladas que coincidían con viajes breves o visitas a la ciudad. Lo más inquietante era que algunas de esas cantidades parecían haber sido retiradas a nombre de Clara, pero firmadas de forma ligeramente diferente. Un descuido de alguien que creía que nadie notaría la diferencia. Miss Marple sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque de forma dolorosa. Clara había descubierto el desfalco, lo había confrontado, y entonces la historia había cambiado de rumbo. Pero faltaba aún una última prueba, algo que cerrara la cadena de deducción. El informe del forense había sido prudente, como solían serlo en estos pueblos. Contusión con objeto romo, decía. Sugerían que la señorita Clara pudo haber caído y golpeado la cabeza contra la encimera de mármol. Un accidente desafortunado. Pero Miss Marple no creía en casualidades tan convenientes. Tomó uno de los cuchillos de pan del aparador de su casa, lo pesó en la mano, lo comparó con el tipo de herida descrita, luego volvió a pensar en el cuchillo desaparecido y en el nuevo, aún sin usar, en la cocina de la pensión. Ese cuchillo tenía el largo, la masa y la contundencia para haber causado una lesión como la de Clara. No cortaba, no sangraba, pero podía golpear con fuerza, y sin embargo todos insistían en que Clara se había caído, que había sido un accidente, que no había motivo. Miss Marple dejó su taza de té en la bandeja. Ya no necesitaba más pruebas. Sabía lo que había ocurrido. La pregunta era, ¿quién sería el primero en mentir cuando ella lo mencionara? La tarde caía lentamente sobre la pensión Almenara. El reloj del vestíbulo marcaba las 6 con su habitual puntualidad de carrillón. Miss Marple, con su chal doblado sobre los hombros y esa expresión imperturbable que ocultaba un intelecto despiadadamente lúcido, pidió a doña Mercedes que convocara a todos los huéspedes al comedor. ¿Una reunión? ¿Para qué fin, si puede saberse? Preguntó la señora con un dejo de desconfianza. Para aclarar ciertas confusiones, respondió Miss Marple, con una amabilidad que no admitía réplica. Creo que todos agradecerán un poco de luz. Uno a uno, los residentes fueron tomando asiento. Elvira con su gesto agrio. Tomás Soria cruzado de brazos. Adela con el delantal impecable. Y la propia doña Mercedes que, pese a su actitud distante, no podía disimular una sutil inquietud. En medio de la mesa, una bandeja con tazas vacías parecía simbolizar la calma antes del vendaval. Miss Marple esperó a que reinara el silencio. Luego, con voz serena, comenzó. Cuando una muerte ocurre de forma inesperada, el alma humana busca refugio en el orden. Pero a veces, ese mismo orden es el que traiciona al culpable. Hoy, con su permiso, me gustaría hablar de un delantal, una taza de té, y de una verdad que ha estado esperando ser dicha. ¿Quién sería el primero en darse cuenta de que la farsa se estaba resquebrajando? Empecemos, continuó Miss Marple. Por algo tan sencillo como un delantal, dirigió la mirada hacia Adela, que bajó los ojos como si intuyera hacia dónde se dirigía la conversación. Este delantal, que todos vimos colgado en su gancho habitual, parecía no tener importancia, pero resulta que si lo observamos bien, nos habla más de lo que aparenta, porque no es solo una prenda. Es una costumbre, un hábito, una señal de que la cocina está cerrada y las tareas han terminado. ¿Qué quiere decir con eso? Intervino doña Mercedes, que si el delantal estuvo colgado al momento de hallarse el cadáver de la señorita Clara, significa que alguien lo colocó allí después del crimen, porque Adela declaró, y estoy segura de que no me desmentirá, que siempre lo cuelga cuando termina su trabajo. Sin embargo, aquel día hubo un retraso. La señorita Clara murió antes de que terminara la tarde. El delantal no podía estar allí, a menos que alguien lo hubiese colocado.
Adela palideció. Tomás Soria se removió en su silla. ¿Insinúa que alguien manipuló la escena? No lo insinúo, señor Soria. Lo afirmo. El delantal fue usado como cortina para cubrir el acto, no como... Posó entonces sobre Elvira Almenara, que hasta el momento había permanecido en silencio. Hay otra pequeña incoherencia, dijo con suavidad, que me ha rondado desde hace días. Un detalle nimio, si se quiere, pero el diablo, como bien sabemos, vive en los detalles. Se hizo un silencio más denso que la bruma matinal del jardín. Usted, señorita Almenara, declaró haber tomado el té con Clara aquella tarde, poco antes del accidente. Incluso mencionó que ella había añadido más azúcar de lo habitual. ¿Lo recuerda? Sí, claro, respondió Elvira un tanto insegura. Y sin embargo, encontré una de las tazas en su sitio habitual, sin usar, sin mancha de infusión, sin el leve cerco que deja el azúcar al disolverse. Tal vez parezca una tontería, pero ¿por qué habría una taza sin tocar si ambas compartieron la merienda? Elvira no respondió. Doña Mercedes frunció el ceño. Adela tragó saliva con fuerza. «Porque esa merienda nunca ocurrió», dijo Miss Marple con calma. «Porque Clara ya estaba muerta. Esa taza, inocente en apariencia, era el espejo exacto de una mentira cuidadosamente servida. El ambiente en el comedor había cambiado. Lo que al principio parecía una conversación amable se transformaba ahora en un interrogatorio sin necesidad de levantar la voz. Miss Marple mantenía su tono constante, casi maternal. «El cuchillo de pan», continuó, «también ha querido hablarnos. Durante días estuvo ausente, como un fantasma. Luego fue reemplazado por uno nuevo, brillante, sin el más mínimo rasguño. Un cuchillo recién comprado no aparece en una cocina modesta sin motivo». Yo no sé nada de eso», dijo Adela nerviosa. «Y sin embargo hay algo más. Las tijeras del costurero de Clara, encontradas rotas. Como si alguien hubiese querido usarlas para cortar algo y al ver que no servían, hubiese buscado otro objeto, uno más firme, más contundente. ¿Está usted diciendo que quien rompió las tijeras y luego tomó el cuchillo de pan no actuaba con improvisación? Buscaba un arma, una que causara una herida limpia, pero que pudiera camuflarse luego como una caída accidental contra la encimera. Doña Mercedes se levantó, visiblemente alterada, pero Miss Marple no la miró. La escena fue manipulada. Se colocó un delantal, se ocultó un cuchillo, se mintió sobre una taza, se rompió un par de tijeras. No hay violencia aparente, pero sí hay intención, y la intención, cuando se ordena con sangre fría, no necesita gritos. El comedor estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos el leve tic-tac del reloj del vestíbulo, y Miss Marple sabía que lo más difícil aún estaba por venir, conseguir que la conciencia de alguien hablara antes que su orgullo. El aire del comedor se había vuelto denso, casi inmóvil, como si incluso el polvo flotara en vilo. Miss Marple, con una expresión tan serena como implacable, extrajo de su bolso 2 hojas dobladas con delicadeza. «Estas cartas», dijo, «fueron escritas por la señorita Clara Belver a su abogado en Madrid. En ellas expresaba su preocupación por ciertas irregularidades relacionadas con una herencia que, al parecer, no se había liquidado en su totalidad». Elvira Almenara se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Doña Mercedes alzó una ceja, pero fue don Arturo Camargo quien bajó levemente la vista, apenas perceptible para quien no estuviese acostumbrado a observar como lo hacía Miss Marple. Ambas cartas estaban dirigidas al mismo destinatario y fueron selladas con fecha del día previo a la muerte de la señorita Clara. Prosiguió, y sin embargo, no salieron de la pensión. Las encontré en el fondo del cajón del escritorio de Adela, mezcladas con papeles sin importancia. Yo no, balbuceó Adela, yo no sabía que estaban ahí. No lo dudo,
respondió Miss Marple con cortesía. Creo que alguien más las colocó allí. Alguien que temía que esas cartas pusieran en marcha una investigación formal. ¿Quién tenía tanto interés en que Clara no pudiera reclamar lo que le correspondía? Miss Marple giró levemente la cabeza hacia el coronel Arturo Camargo, cuyas manos seguían cruzadas sobre el regazo, tan firmes como lo dictaba su disciplina castrense. Sus bigotes perfectamente peinados no se alteraron ni un milímetro, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. «Usted, coronel», dijo Miss Marple sin alzar la voz, aseguró haber estado en la biblioteca entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, el joven Tomás Soria afirmó haberlo visto salir de la cocina exactamente a las 5:15, justo cuando Adela había subido a cambiarse el delantal. Un murmullo recorrió la mesa. Y además, continuó, usted dijo no saber nada del cuchillo de pan ni de su desaparición, pero ese cuchillo fue hallado, envuelto en tela, dentro del armario del... añadió Miss Marple con delicadeza quirúrgica. Nadie más en esta casa habría tenido el temple para manipular una escena del crimen con tanta precisión, ni para moverse con calma entre habitaciones sin levantar sospecha. Solo alguien con entrenamiento, solo alguien que lleva años ocultando cosas bajo una capa de disciplina. Las piezas encajaban, pero faltaba aún el porqué. El motivo siempre parece esquivo, dijo Miss Marple, pero en este caso se escondía donde menos lo imaginábamos. En un banco, volvió a desplegar uno de los papeles arrugados que había mostrado antes. La hoja contable con cifras aparentemente banales. Clara y usted, coronel, estaban ligados por una cuenta compartida que ambos desconocían. Un antiguo tío común, del lado materno de Clara, había dispuesto que la pequeña herencia que ella debía recibir fuese gestionada por un fiduciario. Ese fiduciario falleció hace 3 años. Desde entonces la cuenta fue vaciada poco a poco. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó el coronel con tono seco. Mucho me temo que usted comenzó a beneficiarse de esas transferencias, respondió Miss Marple. El apellido era el mismo, el segundo nombre también. Bastaba un ligero descuido administrativo para que usted, de forma deliberada, se hiciera pasar por el verdadero heredero, y lo logró, hasta que Clara pidió los extractos originales de la cuenta, documentos que usted interceptó. Los rostros alrededor de la mesa reflejaban asombro, recelo, miedo. Clara descubrió el desfase y escribió esas cartas. Usted, sabiendo que no tenía escapatoria, recurrió a lo que un hombre de su perfil siempre teme menos que el escándalo: la violencia silenciosa. Así un crimen doméstico había nacido de una avaricia cuidadosamente ordenada, como si el alma del asesino llevara contabilidad incluso de sus pecados. En el comedor ya no se escuchaba ni el roce de una cuchara contra la porcelana. Todos los ojos estaban puestos sobre don Arturo Camargo, que permanecía en su silla con el torso erguido y la mirada fija en el mantel. No dijo nada, no negó, ni aceptó, pero en sus párpados pesados y su labio inferior tembloroso, en ese gesto de cerrar las manos como para impedir que el temblor se notara, había más confesión que en 1000 palabras. Miss Marple, con la ternura de quien entiende la tragedia que late bajo la compostura, simplemente bajó la voz. A veces el alma se quiebra no por el acto, sino por el reconocimiento de lo que uno es capaz de hacer. El coronel no alzó la vista, pero en ese silencio definitivo, en esa forma de permanecer inmóvil como una figura ya sentenciada, estaba la respuesta que todos esperaban, y quizá también, en ese mismo silencio, la única dignidad que le quedaba. La tarde se adormecía dulcemente en la sala común de la pensión. Las llamas de la chimenea crepitaban con una calma casi hipnótica, reflejándose en las porcelanas de la repisa y tiñendo de cobre los flecos de las cortinas. Miss Marple, sentada en su sillón habitual, tenía entre las manos su labor de punto, pero las agujas descansaban por momentos, como si el pensamiento pesara más que la lana. Después del escándalo, el rumor,
la confesión implícita, la casa había comenzado a recuperar su ritmo. Las tazas de té volvieron a tintinear con timidez y las puertas volvieron a cerrarse sin sobresaltos. Todo parecía volver a su cauce, pero no del todo. Miss Marple no tejía por costumbre, sino por reflexión. Observaba el movimiento sutil de quienes entraban y salían, el nuevo silencio entre los huéspedes, los gestos demasiado contenidos. El crimen se había resuelto, pero ¿y las emociones que dejó a su paso? A través del cristal opaco de la ventana, Miss Marple contempló la figura de doña Mercedes inclinada sobre el porche, escoba en mano, barriendo con una precisión casi obsesiva. Sus movimientos eran metódicos, rítmicos, como si cada partícula de polvo representara un recuerdo incómodo que debía ser eliminado. El delantal blanco ondeaba al compás de la brisa, y sus labios apretados no emitían palabra. Desde la distancia, parecía una figura tallada en madera, animada solo por el peso del deber. No era difícil imaginar que para doña Mercedes, la pulcritud no era una costumbre, sino una forma de redención. Y sin embargo, Miss Marple percibía algo más. Una urgencia contenida, como si la dueña de casa no barriera solo hojas secas, sino también pensamientos que amenazaban con colarse por las rendijas. ¿Podía el silencio de una escoba decir más que las palabras de una confesión? En la cocina, colgado junto al fregadero, el delantal volvía a ocupar su lugar, blanco, inofensivo, limpio como si jamás hubiese rozado harina ni grasa, ni estado fuera de su sitio en los momentos más cruciales. Adela había vuelto a usarlo sin pronunciar comentario alguno, y nadie pareció doméstica por dejar todo como estaba. Había colgado ese delantal tras cometer un crimen, confiando en que su blancura lo limpiaría también de culpa. ¿No es acaso lo más terrible cuando lo cotidiano se vuelve cómplice? De nuevo junto a la chimenea, Miss Marple volvió a tomar sus agujas. No por costumbre esta vez, sino como quien busca darle forma a un pensamiento. Punto derecho, punto revés. Derecho, revés. Un ritmo que le permitía ordenar no la lana, sino las emociones dispersas que flotaban en la atmósfera. Pensó en Clara Bellever, en su pulcritud algo melancólica, en su necesidad de orden contable, emocional, familiar. Pensó en el coronel Camargo, en su compostura impenetrable, en su fidelidad no a la justicia, sino a la apariencia, y en todos los demás, cada uno guardando su dosis de miedo, de vergüenza, de pequeños silencios que permitieron que algo tan brutal ocurriera sin ser evitado. ¿No era eso lo que más la inquietaba? Que el crimen no se hubiera perpetrado entre gritos ni cuchillos alzados, sino en un ambiente donde todos sabían algo y nadie quería mirar, porque cuando el alma está desordenada, suele refugiarse en una fachada perfecta. Cortinas sin arrugas, tazas en hilera, horarios cumplidos, un tejido social que oculta nudos invisibles, hasta que uno se rompe y todo se deshilacha. Miss Marple dejó el tejido sobre su regazo y suspiró suavemente. Comprendía, como pocos, que el mal rara vez adopta formas espectaculares. No irrumpe como un trueno, no lleva capa ni cuchillo visible. A menudo se sienta a la mesa, sirve el té y dobla cuidadosamente los manteles. Había aprendido, a lo largo de los años, que los gestos más inocentes, una cortina cerrada demasiado pronto, una taza que no se usó, una carta que no llegó, podían revelar más que un interrogatorio entero, porque lo humano se esconde, más que en los gritos, en las omisiones. El coronel había matado no por rabia, sino por miedo a perder su lugar en un mundo que valoraba el orden, la compostura, el respeto aparente. Clara había muerto porque quiso hacer lo correcto sin levantar la voz. Y los demás miraron a otro lado, por no molestar, por no romper la armonía. Miss Marple no juzgaba, observaba, comprendía, y tejía, con paciencia y compasión,
el mapa secreto de los corazones. Al fin y al cabo, ¿no era esa la verdadera tarea de quien investiga un crimen? No solo encontrar al culpable, sino recordar que el mal, como el polvo, siempre vuelve. Solo hay que mirar bien bajo la alfombra. Y así, mientras el humo de ocultar es el caos interior. Si esta historia te hizo pensar, te invito a dejar tu comentario, compartirla con quien ama el misterio y, si lo deseas, seguir acompañándonos en nuevas intrigas.